Capítulo 2. Arrepentimiento. Después de la experiencia de capturar al ladrón de joyas, Marianne había optado por dejar atrás los vestidos, reemplazándolos por cómodos pantalones sastre. No obstante, su expresión alegre por pensar que hoy sería un buen día, se endureció al instante al cruzar la puerta. La razón no era otro que Christophe, que estaba allí de pie en el mismo lugar en el que lo dejó. Por su apariencia limpia no era como si hubiera pasado toda la noche esperándola, pero tampoco había esperado volverlo a ver. No después de haber dicho todas esas palabras duras. Aún así, lo ignoró y pasó de largo. Por su parte, Christophe, que llevaba mucho tiempo mirando fijamente la puerta principal donde residía Marianne, le costó apartar la mirada de ella cuando apareció de repente. Su cabello corto revoloteaba suavemente sobre sus hombros y su nombre se le escapó suavemente. Y al ver que ella se detenía, se apresuró a agregar: Tu cabello me recuerda al día en que nos conocimos. Tenías el cabello corto en ese entonces, por eso... Lo siento, esto no es muy digno de la señora Snyder, pero esto es lo que soy. Marianne se sorprendió que él recordara ese día. Pensaba que era un recuerdo que solo ella atesoraba. Por eso deliberadamente lo interrumpió con voz cortante, porque no quería que él notara su nerviosismo, mucho menos demostrarle debilidad. Christophe, en cambio, parecía como si sus palabras le hubieran pillado completamente desprevenido. Ansioso, dio un paso más cerca, pero ella ya había comenzado a alejarse otra vez. De hecho, Marianne se negó a mirarlo. No quería hablar con él, porque si lo hacía, él se la comería viva, y eso le dio mucho más cólera. Christophe no le había prestado ni una segunda mirada cuando tuvo innumerables oportunidades, pero ahora venía a molestarla. ¡Ay! La reunión de esa mañana no fue muy distinta a la del día anterior. El ambiente seguía siendo tenso, mientras Marianne observaba a los hombres a su alrededor. Lo único distinto fue que en esta ocasión Nicolás reconoció su buen trabajo al atrapar al ladrón de joyas, cuya apariencia había cambiado mucho y no había sido fácil de reconocer a simple vista. Incluso oficiales experimentados como Max y Florian habrían tenido dificultades, y sí, tenía que admitir que sus ojos agudos eran excepcionales. Marianne, por su parte, estaba sorprendida y tras una larga pausa murmuró un gracias. Nicolás asintió, dio órdenes a su equipo y cuando se giró hacia Marianne, ella lo observó con ojos esperanzados. Pero entonces vio cómo él señalaba un escritorio repleto de documentos y ella supo que el papeleo la esperaba otra vez. Sin embargo, Nicolás volvió a llamarla con otra orden. Ve a ver al médico primero, dijo haciendo un gesto hacia su frente para luego agregar: si quieres hacer este trabajo por mucho tiempo, debes aprender a cuidar de ti misma. ¿Había sido ese un consejo de mentor por parte de Nicolás? Bueno, lo fuera o no, Marianne decidió seguir sus indicaciones. Y momentos después, en la pequeña y antiséptica clínica, el médico sentado en su escritorio le lanzó una mirada amistosa. El joven doctor tenía una sonrisa encantadora y un carácter amable que aliviaba al instante la tensión de un paciente, lo cual fue bastante agradable, especialmente a diferencia del rígido ambiente que había en la comisaría. Me llamo Liam Clark. Puedes llamarme Liam. Después de todo, nos veremos muy seguido. O espero que no. Incluso tenía sentido del humor, me agrada. Y a pesar de haberse conocido ahora, se sentía tan cómoda como si hubieran sido amigos cercanos durante años. Para cuando terminó de curarla y ponerle un par de puntos en su herida, Liam le ofreció que lo visitara incluso cuando solo necesitaba que alguien la escuchara. Te enfrentarás a muchas dificultades por delante, más en tu corazón que en tu cuerpo. Marianne le miró en silencio y de repente un profundo cansancio cayó sobre sus hombros. Por alguna razón, su vida se sentía insoportablemente dura y ni siquiera sabía cuánto había necesitado escuchar esas palabras. Marianne asintió lentamente antes de despedirse. Sabía bien que hacerse un lugar entre hombres no sería fácil. Los crímenes también se presentaban en muchas formas: violencia, robo, asesinato. Pero Marianne se sentía mucho más feliz ahora organizando informes que en las refinadas fiestas de té con nobles que cuchicheaban a sus espaldas. Hey, ¿por qué tus manos dejaron de moverse? ¿Ya te estás relajando, novata? La voz de Max le hizo levantar la cabeza lentamente. El hombre la miraba con claro disgusto, y en el pasado podría haber reaccionado al instante, pero ella había sido endurecida por la malicia de los nobles, y comparado con ellos, la hostilidad de Max era casi como un caramelito, porque al menos era el tipo de persona cuyas intenciones eran completamente transparentes. Max la veía como alguien que invadía su territorio, y dada su procedencia, más todos los rumores que ya debían estar corriendo allí, era entendible que no le agradara. Así que ella sonrió y señaló su trabajo. Ya había terminado de organizar todo. Los ojos de Max se abrieron de par en par. Sí, tenía que admitir que era una mujer tan eficiente como valiente, pero una cosa era segura: nunca le dedicaría un elogio.
Nunca. Justo entonces, un oficial entró corriendo y gritó urgentemente que había un caso de muerte que debían atender. Pero en esos momentos la oficina estaba vacía. Jan acababa de salir con Florian para inspeccionar una tienda asaltada por pequeños ladrones. Nicolás estaba en una reunión privada con el jefe Simon, y al no haber a nadie disponible, Max chasqueó la lengua frustrado. El trabajo de campo requería estrictamente 2 oficiales por equipo, y viendo su oportunidad, Marianne se ofreció. Max la miró con el ceño fruncido, pero después de dejar el orgullo a un lado, le hizo un gesto para que lo siguiera. El lugar de los hechos era una casa de ladrillo de 2 plantas, similar a la pensión en donde se estaba quedando Marianne. Cuando pasaron cerca de los agentes que custodiaban el lugar, Marianne logró escuchar cómo entre ellos se burlaban de que ahora hubiera mujeres jugando a ser policías, pero fingió no oír sus burlas. Ella entró en la casa, sin embargo, se quedó paralizada al instante. Todo color desapareció de su rostro al instante, apenas logró contener un grito cubriéndose la boca con las manos. Había un cadáver al pie de las escaleras. La sangre brotaba de la parte trasera de su cabeza y en el momento en que registró ese hecho, el rostro de Marianne se puso pálido como la muerte. La realidad de encontrarse con un cadáver era mucho más impactante que su imaginación. Un hedor desagradable le asaltó la nariz e hizo que el estómago se le revolviera. Al final se dio la vuelta y salió disparada de la casa. Detrás de ella oyó la risa burlona de Max. Y una vez afuera, Marianne vomitó todo y después una profunda vergüenza la invadió por no poder soportar ni siquiera eso. Había un abismo enorme entre sus ideales y la realidad. En su imaginación resolvía casos sin esfuerzo, pero en la realidad estaba vomitando al ver un cadáver. Había tomado el papel de oficial demasiado a la ligera. Quizá, como decían otros, realmente no estaba hecha para este trabajo. ¿Un agente? El fin de los tiempos está realmente aquí. Las palabras de los agentes de hace un momento resonaron en sus oídos. Su visión se nubló. No podía saber si era por náuseas o por vergüenza, pero una cosa sí era segura. Se sentía absolutamente patética. Contrólate, Marianne Cloutier. Respira hondo y concéntrate. Recuerda por qué llegaste hasta aquí. Solo entonces, Marianne enderezó espalda y hombros y volvió a entrar. Mientras lo hacía, un crujido vino de alguna parte. Al girarse vio a un niño asomándose por una puerta trasera entreabierta. Parecía tener unos 12 años, pero se veía muy pequeño para su edad. Sus ojos marrones mostraban curiosidad y cautela, y al notar que ella lo miraba, rápidamente volvió a meterse. Marianne no le dio demasiada importancia y entró. Max, de pie junto al cadáver, se burló con malicia cuando la vio de nuevo. ¿Ya has vuelto? Pensé que no volverías hoy. Es una pena, esperaba un buen espectáculo. Su intención era clara. Quería que Marianne se escabullera con la cola entre las piernas, pero ella no le daría esa satisfacción. Gracias por tu preocupación, pero ya estoy bien. Luego caminó directamente hacia el cadáver. Era una joven, probablemente al inicio de sus 20. Según Max, no había mucho que investigar, ya que claramente se trataba de un accidente. La mujer se había caído por las escaleras y golpeado la cabeza, lo que había provocado la hemorragia. En ese momento, una mujer de mediana edad, pálida como un fantasma y que parecía que iba a desplomarse en cualquier momento, entró guiada por un agente. Era la madre de la víctima, quien a su vez afirmaba haber visto a su hija caer por las escaleras. La mirada de Marianne se posó en la mujer. Luego volvió a mirar el cadáver, y de entre sus dientes, con una voz cargada de duda, se le escapó. Pero está tumbada boca abajo. Si se golpeó la cabeza con las escaleras, ¿no debería haber caído hacia atrás, mirando al techo? Max, a su lado, gruñó salvajemente, alegando que él llevaba 7 años trabajando como policía, por lo tanto ella no podía hablar solamente a la ligera. El hombre parecía escaldado, a diferencia de Marianne, que respondió con calma que sus obligaciones como policías era descubrir la verdad para asegurarse que la víctima no hubiera muerto injustificadamente. Luego se giró hacia el cuerpo de nuevo e inspeccionó más de cerca. Solo entonces Marianne notó algunos detalles. A pesar de la gran herida en la cabeza de la joven, la alfombra no estaba tan manchada. Era como si alguien hubiera trasladado el cuerpo desde otro lugar. Otro detalle importante fueron sus uñas, que parecían tener una pequeña cantidad de sangre debajo, como si se hubiera defendido de alguien. Las explicaciones de Marianne sorprendieron a Max por dentro. Su razonamiento era lógico, razonable y totalmente plausible. Y echando un vistazo fugaz a la mujer de mediana edad, como si ya sospecharan algo, Max pidió: ¿Puede mostrarnos su brazo, señora? Pero al ver que la inestable mujer se hacía para atrás, Max se acercó
acercó a ella y sin pedir permiso le arremangó las mangas. No obstante, sus brazos estaban completamente limpios. Justo entonces, un niño asomó la cabeza desde la cocina. Al instante, Max se levantó para ir por él, pero la mujer gritó con urgencia que había sido ella quien mató a su propia hija. El silencio que siguió a su arrebato fue mucho más frío que antes, pero Max no se dejó influenciar. Se acercó al chico y tiró de su brazo, donde podían apreciarse claramente arañazos frescos y sangrantes. Lidiar con un caso de asesinato ya era extenuante. Lidiar con el caso en el que el asesino era un pequeño niño de 12 años fue demoledor. Sin embargo, Marianne no tuvo tiempo para descansar. Apenas puso un pie en la comisaría, el primero en interceptarla fue Christophe, cuya expresión estaba ensombrecida y parecía murmurar entre dientes, incapaz de dar crédito a que hubieran permitido que una principiante se hiciera cargo de un caso de homicidio. ¿Acaso son unos inconscientes aquí? Marianne quiso decirle que se metiera en sus propios asuntos, pero más allá de eso, lo que salió de ella fue una pregunta: ¿por qué estás aquí? Solo entonces, él le explicó como si nada que a partir de ahora también trabajaría allí, ya que había sido nombrado asesor del departamento de policía de Blauber. Los ojos de Marianne se abrieron de par en par. Ahora entendía a lo que se había referido el marqués Snyder. Pero antes de que las reflexiones de Marianne se alargaran, Nicolás se acercó a los dos y se presentó ante Christophe como el inspector local. Del mismo modo, Christophe se presentó como miembro de la familia Snyder, aunque aclaró que era mejor que lo llamaran por su nombre de pila. No estoy aquí como heredero del marqués, sino por motivos personales. Por lo tanto, preferiría que no se mencionara mi apellido Snyder. Nicolás alternó miradas entre Marianne y Christophe, y quizás su naturaleza pudo más ya que preguntó sobre el tipo de relación que ambos parecían tener. Parecían bastante familiares mientras hablaban. Nicolás no estaba especialmente contento con la situación actual. 2 foráneos recomendados habían llegado a su equipo en cuestión de días, gracias a la influencia del jefe, pero justo cuando los labios de Christophe se entreabrieron para responder, Marianne intervino rápidamente por delante de él. Fue mi senior en la universidad. La interrupción fue tan agresiva que el silencio se sintió pesado. Marianne parecía estar apretando el asterisco y Christophe, bueno, él ya tenía cara de asterisco. Nicolás, por su parte y por la naturaleza de su profesión, no era ajeno a los cotilleos aristocráticos, así que conocía a la mayoría de la alta sociedad. Fue allí que recordó de repente que el nombre de pila de la señora Snyder, curiosamente, también era Marianne, aunque no recordaba su apellido de soltera porque siempre fue conocida como la señora Snyder. Oí que es el abogado más solicitado de la capital, señor Christophe. ¿Puedo preguntar por qué has asumido un papel de asesor en el departamento de policía de Blauber? La respuesta de Christophe fue más como si hablara consigo mismo. Tengo un asunto pendiente aquí. Nicolás miró de reojo a Marianne, luego a Christophe. Las órdenes del jefe, el nombre de Marianne, el anillo desaparecido, la aparición repentina del heredero de Snyder. Como investigador experto, Nicolás ya había deducido una verdad bastante plausible a partir de solo esas pocas pistas, pero antes de añadir algo, alguien más interrumpió abruptamente en la comisaría, gritando con urgencia. El visitante inesperado y empapado en sudor fue alguien que Marianne reconoció de inmediato. Era Oliver Engel, el ayudante de Christophe. El joven avanzó con un rostro que mezclaba reproche y alivio, pero fue ver a Marianne que los ojos de Oliver se abrieron de par en par. No obstante, antes de poder decir algo, Christophe le cortó el paso, se volvió hacia Nicolás con una educada despedida y luego se marchó seguido de Oliver. ¿Había impedido que el muchacho revelara su identidad? Bueno, sea verdad o no, Marianne finalmente soltó un suspiro que había estado conteniendo. Realmente no podía adivinar lo que ese hombre estaría pensando. Afortunadamente, sus reflexiones se desviaron a otros asuntos cuando Nicolás le indicó que escribiera el informe del caso de hoy. Y que estuviera lista para la fiesta de bienvenida que estaba programada para después del trabajo. Con 2 nuevos reclutas, era justo que todos salieran a beber hasta que torcieran las narices. Oliver parecía a punto de darle el soponcio. Para empezar, la capital estaba hecha un caos, ya que a su jefe se le había dado por no aceptar casos nuevos y se negaba a regresar disque porque tenía asuntos en Blauber, la tierra donde el cielo se encontraba con el mar. Joder, hasta podía oler la sal en el aire. Christophe, por otro lado, parecía que le entraban los reproches de Oliver por un oído y le salían por el otro, porque tan pronto el joven se deslenguó. El heredero de Snyder propuso que se tomara unas vacaciones y en cuanto al caso de Dietrich, simplemente
Simplemente invéntate algo. Oliver empezaba a creer que su jefe se había caído de cabeza. Christoph Snyder hablando de tomarse vacaciones. Esa palabra ni siquiera estaba dentro de su vocabulario. Oiga, tengo una familia que mantener, ¿sabe? Además, el conde Dietrich amenazó con no dejarme en paz a menos que lo llevara de vuelta. Al instante, la expresión de Chris adoptó un aura escalofriante. ¿El conde amenazó a mi colega? No creo que sea tan estúpido para tomar ese riesgo. Oh, Oliver casi olvidó que su jefe podía ser un reverendo grano en el poto. Y sí, Christoph podía parecer frío y calculador, tal así que muchos creían que por sus venas no corría sangre. Pero fue gracias a eso que había logrado llegar hasta donde estaba. De cualquier modo, pese a sus intentos de convencerlo de volver y defender al tercer hijo del conde, las negociaciones de Oliver fracasaron, porque según Snyder había algo mucho más importante. Y sí, Oliver no tuvo que preguntar qué era. El hecho de haber visto a la señora Snyder en la comisaría le había dado una gran señal. El lugar de reunión fue un bar bastante rústico. Christoph se había sentado junto a Marianne y curiosamente esos dos destilaban una elegancia totalmente desalineada con la taberna destartalada. Todos alrededor ya lo habían estado cuchicheando, presidido por Max. En ese momento Nicolás alzó su vaso y miró a su equipo. Reconoció a cada uno de ellos, pero felicitó especialmente a Marianne y a Max por descubrir un homicidio disfrazado de accidente. Ante esto, Max se infló de orgullo, mientras Marianne bajaba la cabeza. Perdida en sus pensamientos, algo no encajaba en ese caso, y si le preguntaran exactamente qué, no sabría decirlo. Tampoco supo que Christoph la observaba con ojos profundamente concentrados, y más allá, Max había notado que Marianne no había tocado su vaso hasta ahora, así que comenzó a molestarla sobre que quizás sus gustos eran más refinados que la cerveza barata. Molesta, ella tomó su jarra y la vació por completo en unos cuantos tragos, pero como si eso no fuera suficiente, también tomó la jarra de Christoph y la bebió. Después de eso, todos comenzaron a beber y comer. Todo fue un borrón. Christoph, por otro lado, se sentía aburrido y no había probado ni una gota de alcohol, y no porque le disgustara el sabor de la cerveza, sino porque odiaba la sensación de pérdida de racionalidad que le provocaba. Las caras sonrojadas, las conversaciones que apestaban a licor y el ruido caótico en todas partes, todo iba totalmente en contra de su gusto. Sin embargo, Marianne estaba allí, y eso por sí solo le daba sentido a ese lugar. Y justo cuando Christoph murmuraba una maldición en voz baja, un peso ligero se posó en su brazo. Al girarse, se quedó completamente paralizado. La frente de Marianne se apoyaba suavemente en su hombro. Aunque hoy era el día libre de Marianne, sus hábitos como la señora Snyder estaban profundamente arraigados en ella, así que se levantó temprano, se vistió y desayunó. Le dolía la cabeza por la resaca, pero nunca perdió su elegante sonrisa. Sin embargo, las comisuras de sus labios mostraban un atisbo de incomodidad. ¿La causa? No recordaba lo que había pasado el día anterior. Su último recuerdo fue retar a Max a un concurso de bebida, y luego en algún momento su memoria desapareció por completo. Solo esperaba que no hubiera pasado nada grave o vergonzoso. Sacudiéndose esa sensación, Marianne se concentró en la hoja de papel frente a ella. Tenía un informe que terminar. El caso de homicidio se había cerrado con un culpable claro, pero por alguna razón Marianne no había podido obligarse a escribir ni una sola palabra más. El acusado resultó ser un niño de 12 años, pero ¿era realmente justo exigir responsabilidades a un niño extraordinario? O más fundamentalmente, ¿era realmente el culpable? Marianne se estrujó la cabeza buscando respuestas, y en ese momento la dueña de la pensión la llamó, indicándole que había llegado un hombre muy apuesto a verla. Marianne se giró y lo primero que vio fue un ramo de jacintos púrpuras. En el lenguaje de las flores, estas significaban arrepentimiento. Tal como Christoph lo había sospechado, Marianne había olvidado lo que había sucedido la noche anterior. El recuerdo fugaz de haberla cargado en su espalda hasta su residencia pasó por su mente, pero decidió no mencionar nada. Después de todo, ¿qué cambiaría que ella lo supiera? Hoy es tu día libre. ¿Qué te parece si tomamos un café juntos? Conozco un lugar que podría gustarte, dijo él, y Marianne le lanzó una mirada escéptica, como dudando de que él realmente fuera Christoph. En el pasado, pasar unas vacaciones con él parecía imposible. Ni siquiera podía imaginar caminar a su lado, salvo por un banquete o una reunión de trabajo, mucho menos para visitar una cafetería. Y mientras el silencio se alargaba, Christoph añadió apresuradamente, temiendo que ella se negara: también tengo algo relacionado con un caso que tratar contigo. Pensándolo por un momento, Marianne finalmente asintió. De todos modos, tenía intención de hablar con él sobre algo, así que se levantó y le pidió que esperara mientras se cambiaba. Christoph respondió aliviado que se tomara todo el tiempo que necesitara, y Marianne se detuvo. Una sonrisa amarga se
dibujó en su rostro. Un medio murmullo, casi para sí misma, se escapó de sus labios. «Esta es la primera vez», dijo ella, para luego agregar cuando él la miró sin entender. «Siempre era yo quien te esperaba». Christophe no dijo nada, o mejor dicho, no pudo decir nada. Y sí, quería decir algo, pero lo único que le venía a la mente eran recuerdos y excusas de sí mismo haciéndole esperar. Tengo una reunión importante, hablamos cuando vuelva. El presidente del Tribunal Supremo me citó. Me temo que debo cancelar nuestra cena de esta noche. Espera, Marianne, necesito revisar unos expedientes urgentes ahora mismo. Siempre había supuesto que Marianne estaría allí. Por muy tarde que llegara, había creído con arrogancia que ella le esperaría para siempre. Se equivocó. Su espera había sido amabilidad y buena voluntad, no una obligación, pero Christophe solo se dio cuenta de esto después de perderla. Él tragó las emociones que le subían a la garganta y separó los labios. Esta vez seré yo quien te espere. Puedes hacerme esperar tanto como quieras, Marianne. Puedes hacerme perder todo el tiempo que quieras. Marianne se giró rápidamente, tragando sus emociones desbordadas. Si no lo hacía, seguro que vería lo alterada que estaba. De vuelta en su habitación, Marianne se apoyó en la puerta cerrada. Solo una vez fuera de la vista de Christophe, se permitió desplomarse. Su traicionero corazón volvió a latir con fuerza. No lo hagas, Marianne. Por favor, no lo hagas. Se advirtió a sí misma, apuñalando cualquier ilusión que se atreviera a asomar su tonta cabeza. La cafetería que Christophe sugirió era un lugar en el que él nunca habría puesto un pie, pensó Marianne mientras miraba lentamente alrededor. Fiel a su ubicación junto al mar, el café estaba decorado en blanco y azul, transmitiendo un ambiente general limpio y refrescante, y más allá de la gran ventana se extendía el mar azul. Solo entonces Marianne se dio cuenta de que aunque ya llevaba varios días en Blaubert, era la primera vez que veía el océano. Tras un largo rato admirando el lugar, Marianne finalmente se volvió hacia él y habló primero. El tema que había querido hablar había sido sobre Paul, el chico arrestado bajo sospecha de asesinato. Christophe asintió como si por fin recordara y le lanzó una mirada interrogante, como si preguntara por qué de repente había mencionado a ese chico. ¿Podrías convertirte en el abogado defensor de Paul?, preguntó ella, pero claramente era algo que nunca habría esperado. En el caso de nobles adinerados, muchos tenían la oportunidad de defenderse adecuadamente. En el caso de los pobres, solo podían confiar en la misericordia del juez, lo que significaba que la culpabilidad o inocencia no se decidía por pruebas o verdad, sino por la discreción personal del juez. Con respecto a Paul, todo había sido circunstancial. Marianne habló como si hubiera dado vueltas al asunto durante mucho tiempo, y en otra situación seguramente él habría respondido con un: «La necedad humana a menudo invita al desastre, Marianne. Todos deben asumir la responsabilidad de sus actos. Ese es el principio fundamental del derecho, bla 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 bla». Pero en esta ocasión la voz de Christophe se suavizó, volviéndose casi persuasiva. Sabes que si acepto tu caso tendré que dejar mi posición como asesor legal y si pierdo me convertiría en el hazmerreír. Todo el mundo podía ver que era un caso que nadie podía ganar. Incluso Marianne sabía que su petición era subjetiva. ¿Qué me darás a cambio? Sorprendida por su pregunta repentina, Marianne lo miró. Sus ojos negros la miraban fijamente. La esperanza cruzó el rostro de Marianne, pero pronto se desvaneció en decepción. Christophe había ganado esta batalla del silencio. Bueno, mientras no me pidas volver, puedo hacer cualquier cosa. Para su sorpresa, Christophe aceptó con facilidad. Solo entonces se dio cuenta de que había caído de lleno en su trampa. Dame un día entero. Ella le lanzó una mirada interrogante, pero Christophe solo le devolvió una sonrisa. Y justo cuando la expresión de ella se volvía cada vez más desconcertada, una mujer se acercó y los interrumpió. Y aunque habló lo más educada posible, claramente fue un desahucio. Según ella, la cafetería debía mantener su elegancia para caballeros y damas, cosa que desde su estirada perspectiva Marianne no cumplía con esos estándares. Su modesto vestido parecía ser el verdadero problema, y al instante el rostro de Marianne se sonrojó por la vergüenza y estaba a punto de decir algo cuando la voz lenta de Christophe resonó en el aire. Supongo que debo hacer un mayor esfuerzo a partir de ahora y asistir a más reuniones sociales. Su grosería claramente proviene de la ignorancia. La voz de la mujer haciendo eco atrajo la atención de muchos curiosos espectadores. ¿Cómo te atreves a llamarme grosera? Ustedes dos par de vulgares. ¿Creen que porque un golpe de suerte los catapultó a llevar una vida de ricos ahora pueden comportarse como tal? Irónico. Estás tan desesperada por alimentar tu vanidad, así que haces de noble un café frecuentado por plebeyos adinerados.
recuerdos. Eso debe ser la suma de tu existencia. ¡Tú! Permítame ofrecerle un consejo, señora. Si quieres dinero, abandona tu orgullo. Si quieres un trato noble, renuncia al dinero. Intentar ambas cosas no acabará bien. La vizcondesa Gros se mordió el labio. La mujer que acababa de desestimar a Christophe como un mero mercader ahora se sonrojaba de humillación. ¿Y quién te crees que eres? Bueno, según ella, algún capitán de un barco mercante. Y una sonrisa burlona empezó a formarse en los labios de la mujer hasta que Christophe soltó el apellido que hacía temblar a media ciudad. ¿No reconoces el rostro del heredero de Snyder? Christophe soltó una risa suave. La sala quedó tan silenciosa que hasta se podría oír una aguja caer. Pero él ignoró a todos, excepto a Marianne, a quien le extendió una mano y le sugirió que se marcharan de allí. Solo entonces, la dueña de la cafetería se dio cuenta del error que había cometido. Había basureado a los Snyder, lo que fue casi lo mismo que sepultar su propio negocio a la quiebra. Nadie pondría un pie en un lugar donde los Snyder hubieran sido insultados. Marianne, por otro lado, nunca había visto a Christophe presumir de su apellido o título, y curiosamente encontró consuelo en su ira. Pero, ¿eso estaba bien? Y más allá de eso, ¿él estaba bien? En el pasado siempre había temido momentos como este, la terrible vergüenza de manchar el apellido Snyder, ya sea por su apariencia o por sus errores. Justo entonces, la voz de Christophe la sacó de sus pensamientos. La persona que debería estar más enfadada no soy yo, eres tú, Marianne. Al reflexionar, Marianne reconoció que él tenía razón. Sin embargo, no estaba enfadada. Su vida la había endurecido demasiado como para enfadarse por algo así. Era un poco triste, pero ya estoy acostumbrada, admitió ella, y Christophe de repente pareció momentáneamente atónito. Luego, con un tono escéptico, preguntó a qué se refería. Fue la primera vez que ambos se enfrentaban a este dilema. Bastante tarde, por cierto. Antes de desempeñarme como tu esposa, fui Marianne Clossier, hija de un funcionario de bajo rango. Un pelagato ignorante que no sabía nada de etiqueta noble. La implicación era clara. Los ojos de Christophe brillaron con desánimo al asimilar sus palabras. El hombre que rara vez mostraba emociones ahora mostraba claramente su tormento. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Tenías tiempo para mí?, respondió ella. Y no era un reproche. Ella sabía mejor que nadie lo ocupado que estaba Christophe. Tampoco había esperado que él resolviera sus problemas, pero si tan solo hubiera mostrado un poquito de empatía por sus luchas, no habría tenido que librar batallas tan solitarias. Podría haber aguantado mucho más tiempo, mucho más fuerte. Y sí, Christophe podría haber sido su marido solo de nombre, pero ¿eso justificaba su ceguera, negligencia, tan perdido en su trabajo? ¿De qué servía toda esa maldita reputación? Incluso Marianne había sido demasiado considerada al presentar los papeles de divorcio en persona antes de escaparse de su lado. Así que no, Christophe, tú no tenías derecho a protestar, ni que fueras el hongo venenoso. En ese momento, una fuerte ráfaga sopló. El sombrero de Marianne salió volando y él trató de atraparlo. Ella vio como el hombre con el que se había casado, tan eficiente en temas legales, era realmente torpe para atrapar un sombrero. 1, 2, 3 veces. Esas fueron las veces que tuvo que intentarlo hasta que lo atrapó y se lo extendió. En el pasado esto habría sido inimaginable. Christophe, impulsado por la eficiencia, simplemente le habría dado dinero y dicho que se comprara uno nuevo. Era más rápido que ir tras él, como también era absurdo que esos pequeños gestos fueran los que siempre hacían que sus defensas se derrumbaran. Gracias, respondió ella con una compostura fingida, que se tambaleó cuando sus manos se rozaron. Ese solo contacto le recorrió una descarga eléctrica. La sensación largamente olvidada de piel contra piel la erizó. Recordaba cómo por las noches, pese a la frialdad acostumbrada, Christophe siempre la trataba con delicadeza en esos momentos, y de repente se preguntó, ¿cuándo fue la última vez que la había abrazado? Marianne. Los hombros de ella se estremecieron al escuchar su nombre. No podía saber si era miedo, tensión o algo completamente distinto, pero prefirió no averiguarlo, así que rápidamente arrebató el sombrero y comenzó a alejarse de él otra vez. Marianne se enorgullecía de captar el estado de ánimo de los demás. Fue necesario cuando fungía como la señora Snyder, y es por eso que hacía un tiempo había notado que la actitud de Jean hacia ella le resultaba de algún modo extraña, y justo cuando Jean parecía armarse de valor para preguntarle algo, una voz sospechosamente familiar llamó desde atrás. Al girarse, Marianne vio un rostro familiar. Había echado cuerpo y sus rasgos se habían suavizado desde su último recuerdo de él, pero sin duda el hombre rubio y de ojos verdes no podía ser otro que Michael Hindenburg. Y bien dicen que el mundo es un pañuelo.
Michael solía vivir su vida como si nada importara. Siendo el tercer hijo de una familia adinerada, pensó que su vida ya estaba hecha, pero en algún punto de esta algo cambió. Quizás fue en el momento en que supo que Marianne y Christophe se casarían. Fue una noticia que lo devastó. Las palabras que le había dicho Marianne en su primer año habían sido ciertas. Él era un completo idiota. La había atormentado solo para llamar su atención, y fue mucho después que se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. Qué tan patético puede llegar a ser uno. La conoció primero, pero no logró comprender sus propios sentimientos, solo para ver impotente cómo más tarde Christophe Snyder se la llevaba delante de sus ojos. ¿Y qué pasó después? Bueno, Michael se resignó, pero a su vez su vida dio un vuelco. Abandonó inmediatamente la capital, se enfocó en sus estudios y sin querer trabajar en el mismo campo decidió convertirse en fiscal. Pensaba que así podría vivir una vida separada de Christophe Snyder y creía que por fin dejaría de pensar en Marianne. Irónicamente, había acabado en Blaubert, el mismo territorio del marqués Snyder, pero el tiempo cura todas las heridas y se había convencido de que había olvidado tanto a Marianne como a Christophe. Incluso pensó que su vida iba bien, hasta que Marianne reapareció ante él. ¿Por qué el destino era tan cruel? Por supuesto, lo extraño no fue que Marianne Clossier trabajara en una estación de policía de Blaubert, sino que Marianne Snyder lo hiciera, pero con el nombre de Marianne Harbeck. ¿Qué estaba pasando? Quería preguntar, pero justo cuando separó los labios, una voz helada y afilada cortó el aire entre ellos. Al girarse, vieron a Christophe a solo unos pasos. Sus ojos estaban entrecerrados mientras fijaba la mirada en Michael. Su descontento era evidente. Sus ojos brillaban con una intensidad que recordaba la de un hombre celoso. ¿Christophe Snyder celoso? Nah, eso no era posible. El aire se sentía tenso. Christophe, de forma poco habitual, fue el primero en hablar. Aunque sus ojos seguían fijos en Michael, sus palabras estaban claramente dirigidas a Marianne. Solo venía a decirte que he decidido tomar el caso de Paul. Acabo de reunirme con su madre. Marianne finalmente entendió por qué no había visto a Christophe en toda la mañana. Había cumplido su promesa con ella. Las comisuras de sus labios se alzaron hasta que escuchó el bufido de Michael más allá. ¿Vas a tomar el caso de ese chico? ¿Desde cuándo Christophe Snyder acepta casos que no involucren a figuras importantes? El infierno debe estar congelándose. En fin, convencer al juez que ese chico no mató a su hermana será difícil. Su madre no puede testificar a su favor. Si acaso, podría incluso ser testigo de nuestro lado. Al escuchar a Michael, Marianne cayó en cuenta que él sería el fiscal del caso, y al saber esto, ella trató de aligerar el ambiente y sugirió que lo mejor era que regresaran, mientras ella tomaba la delantera. Sin embargo, los dos hombres no se movieron de su lugar. Parece que lo has olvidado. Nunca he perdido un caso, Michael. Ante esa arrogante afirmación, Michael tensó los labios, su expresión volviéndose irritable. Supongo que esta será la primera vez que experimentes el fracaso. Michael miró de reojo a Marianne. Por cierto, ya es bastante sorprendente que la señora Snyder esté en la comisaría. ¿Acaso se están divorciando? Christophe, que había sido tan arrogante segundos antes, de repente se quedó en silencio y por primera vez, Michael sintió el triunfo embriagador. Cuando Christophe regresó a la comisaría, lo primero que hizo fue preguntarle a Marianne de qué había hablado con Michael, pero su tono salió como si la interrogara, por lo que ella respondió a la defensiva. No he dicho nada que pueda dañar tu reputación. Frustrado, Christophe ajustó los labios, luego dudó tragándose sus siguientes palabras. En la universidad todo el mundo conocía los sentimientos de Michael, excepto la implicada, pero incluso ahora, Christophe no tenía la intención de ser él quien se lo dijera. Desde luego, no le daría ninguna razón para ver a Michael como un hombre, pero mientras Christophe le daba vueltas y vueltas a ese asunto, Marianne estaba más concentrada en el juez asignado en el caso de Paul. Según habían dicho, era un hombre extremadamente conservador, por lo que no habría absolución fácilmente, y probablemente Michael también lo sabía. Después de todo, llevaba más tiempo trabajando en Blaubert, y en muchos sentidos esta lucha le favorecía. ¿Te reunirías a comer conmigo? Tengo algo que discutir sobre el caso de Paul. La voz de Christophe la sacó de sus pensamientos, y después de mirarle con expresión vacía, levantó lentamente las comisuras de su boca. ¿Discutir? Hace unos días no me habría creído esas palabras. ¿Recuerdas cuando mencioné el caso de Verónica? Me dijiste que no sabía nada. Sí, esta vez sí fue un reproche. Sus acciones pasadas habían vuelto como un boomerang, y ahora entendía otra razón más por la que ella lo había dejado. Solo después de que Marianne desapareciera dentro de la estación, finalmente soltó un suspiro que había estado conteniendo. Soy un idiota. Sí, uno bastante grande.
El plan de Christophe era informar a la prensa de que había asumido el caso de Paul. De ese modo atraería la atención pública y presionaría un poco al juez. Claro que eso no le restaría mucha desventaja. Por eso necesitaba que Marianne hablara con la madre de Paul, que parecía desconfiada y ocultar algo. Usualmente era Oliver quien se encargaba de eso. Christophe necesitaba a alguien inteligente y de confianza. Los agentes eran incompetentes y Oscar estaba en la capital, por lo que no había nadie mejor preparado para eso que Marianne. El cebo de reconocimiento de Christophe era simplemente demasiado dulce y tentador, y sabía que ella no rechazaría su propuesta. Mientras ambos caminaban hacia la casa de Paul, no intercambiaron palabras especialmente cálidas, simplemente caminaron lado a lado, igualando el paso del otro. Así fue hasta que Christophe mencionó su promesa. ¿Qué tal tu próximo día libre? Mi abuelo dice que quiere verte. Creo que sería agradable compartir una comida en la finca, si estás de acuerdo, claro. Ella se vio ligeramente sorprendida, pero asintió con una sonrisa cortés. Nunca rechazaría una invitación para cenar con el marqués Snyder, ni siquiera sin ninguna promesa previa. Gracias. Esta vez, Marianne realmente dejó de caminar y él se detuvo a su lado. Era la primera vez que oía a Christophe decir gracias, y tras una breve pausa, Marianne volvió a caminar. Solo entonces Christophe retomó sus pasos, no por delante, sino junto a ella. Por cierto, he oído que el inspector Nicolás es conocido por ser un hombre de familia devoto. Aparentemente tiene 3 hijos. La charla trivial parecía fuera de lugar. Marianne también sabía que Nicolás tenía una esposa a quien amaba y mucho, pero ¿a qué venía eso? ¿De pronto Christophe le interesaban los chismes de estación? Y poco después un hombre se acercó a ellos cuando llegaron a la casa de Paul. Al parecer era un vecino. El hombre, que se presentó como Sebastián Klein, los estudió un momento para luego confirmar que el día del accidente él había escuchado una gran discusión. De hecho, se mostró muy servicial para dar su testimonio. Según Klein, desde lejos había escuchado a Paul gritar que mataría a su hermana. Los gritos habían provenido desde detrás de la casa. Él había estado trabajando justo en su jardín, así que lo había oído claramente. Después de eso vi cómo el muchacho salía corriendo como si estuviera horrorizado. Marianne, que lo escuchó atentamente, miraba alrededor sin perder detalle, y mientras lo hacía se percató de unas botas cubiertas de hierba y tierra. Pero no fue lo único que llamó su atención. Sebastián tenía unos rasguños en el dorso de su mano, y al notar lo que ella miraba, el hombre se encogió de hombros como si no fuera nada y escondió la mano detrás de su espalda. Fue mi gato el que me arañó. Hace unos días volvió a casa cubierto de barro y cuando intenté bañarlo me dejó así. Sí. Marianne asintió comprensiva y luego se despidió para entrar a la casa de Paul junto a Christophe. Pero una vez dentro, él pasó por la puerta principal y se dirigió directamente al jardín trasero. Marianne lo llamó, pero él siguió avanzando. Trabajar con él podía ser absolutamente frustrante. Entonces Christophe se detuvo. Marianne le dio la cabeza y miró por encima de su hombro. Era un jardín pequeño con enredaderas de frambuesas. Nada parecía fuera de lo común, pero al momento siguiente se quedó paralizada. El jardín trasero era un desastre, como si hubiera ocurrido una pelea allí. Entonces, ¿por qué un hombre que dijo estar arreglando su jardín tenía un desastre detrás de su casa? La señora Keller no había dejado de llorar desde que lo recibió. Para Christophe era muy difícil tratar con clientes emocionales, por eso siempre dejaba que Oliver lidiara con ellos. Está bien, señora Keller. Ha perdido a su hija y ahora a su hijo. Su dolor debe ser insoportable. Entiendo las razones por las que nos mintió. Ni siquiera puedo imaginarlo. No voy a insultarla con palabras vacías de comprensión. Pero debe decirnos todo lo que sabe. Es la única forma de poder ayudar a Paul. La señora Keller asintió. Marianne le dio una palmada tranquilizadora en la mano y Christophe observó a Marianne con asombro renovado. Había levantado a una madre afligida en un instante y de repente la mujer comenzó a contar todo lo que podía recordar de aquel día, de principio a fin. Después de obtener el testimonio de la señora Keller, ambos fueron a la morgue donde fueron recibidos por Liam, pero la forma tan familiar y confianzuda en cómo ese doctor saludó a Marianne hizo que Christophe lo mirara con desconfianza, algo de lo que Liam no fue ajeno. De hecho, él le dedicó puras sonrisas dulces. Luego los guió hacia la mesa de exploración de la sala de autopsias, mostrando el cuerpo de Nina Keller, y empezó a explicar los detalles de esta. La causa de la muerte fue una fractura de cráneo. Definitivamente había sido golpeada con un objeto contundente. La muerte había sido instantánea. Probablemente ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Mientras Marianne escuchaba las palabras de Liam, miraba la espalda de Christophe, erguida como un muro enorme. Quizás estaba considerando sus sentimientos, lo cual fue extraño. Ese
Ese hombre nunca parecía preocuparse por nadie más. Liam entonces hizo una pausa significativa antes de acercarse a Nina. Bajo sus uñas había lo que parecía ser sangre del agresor. Liam frotó la sustancia con el dedo y luego la llevó instantáneamente a la boca. Con un suave sorbo sacó la lengua y lamió el dedo. Sorprendida, Marianne jadeó involuntariamente. El mismo Christophe se tensó al instante y se movió para bloquear a Marianne de esa perturbadora vista. Y al notar su tensión, Liam agitó ambas manos con una risa amistosa. Lo siento, solo intentaba mostrarles que no es sangre, pero supongo que los asusté más. Marianne exhaló aliviada y preguntó a qué se refería. Liam entonces asintió al mismo tiempo que les revelaba que se trataba de zumo de frambuesas. Tras despedirse y salir de la sala de autopsias, Marianne se alejó perdida en sus pensamientos. Christophe, que había estado caminando en silencio a su lado, habló de repente, reconociendo su deducción, y que culpar a Paul había sido precipitado. La dirección de tu razonamiento fue correcto. Bien hecho. La había felicitado él, pero de pronto, como si fuera incapaz de contenerse más, agregó. ¿Desde cuándo conoces a ese hombre? No me agrada. Dijo refiriéndose a Liam, y Marianne sintió que una carcajada se le escapaba, porque cualquiera que lo viera diría que estaba celoso, pero recordando que el hombre que tenía delante era Christophe Snyder, Marianne negó y reanudó su camino. ¿Alguna vez alguien te ha caído bien, Christophe Snyder? Nunca imaginé que serías de los que cotillaban sobre los demás así, bromeó ella. Christophe intentó explicarle que esto no se trataba de simples celos, pero Marianne ya había subido las escaleras y él solo pudo murmurar algo entre dientes sintiéndose frustrado, torpe y sí, celoso. La sala estaba llena de espectadores. Los que pudieron entrar se agolparon en la entrada del juzgado como una nube. Algunos incluso miraban por las ventanas y otros se colgaron de los árboles. Muchos mostraron un enorme interés en el caso llevado por Christophe Snyder, y su ferviente cobertura lo demostró. La estrategia de él para captar la atención pública ya había tenido éxito. Paul, sentado en la silla del acusado, parecía intimidado por el mar de gente y la atmósfera opresiva. Michael nunca mostró ninguna indulgencia hacia el muchacho. Con un tono y actitud agresivos presionó repetidamente al chico, que se estremecía y se encogía cada vez. La fiscalía entonces se volvió hacia la galería y declaró con confianza que todas las pruebas apoyaban claramente que Paul Keller había asesinado a su hermana, Nina Keller. Era un homicidio innegable. Los espectadores soltaron un suspiro colectivo y contenido. Así fue hasta que llegó el momento de la defensa en presentar sus argumentos. Christophe se levantó lentamente de su asiento. No se movió con prisa. Erguido, esperó hasta que la expectación del público alcanzó su punto máximo. Solo entonces se giró para mirar a Sebastián, que ya estaba en el estrado. Las preguntas originalmente no parecían diseñadas para cambiar el rumbo. Entre ellos, solo una persona no se sorprendió. Michael Hindenburg miraba a Christophe, intentando desentrañar por qué le preguntaba al testigo sobre sus pasatiempos y los arbustos de frambuesa detrás de su casa. ¿Qué relevancia podía tener eso? Sus ojos verdes miraron alrededor, y solo entonces se dio cuenta de que Marianne no estaba por ningún lado. Michael se apenó un poco porque habría sido genial que ella viera cómo derrotaba a Christophe, que en ese momento se giró hacia él. La fiscalía ha señalado a Paul como culpable, pero nunca encontraron el arma homicida. Michael se levantó de un salto, objetando con dureza que todas las pruebas habían sido circunstanciales. Además, Paul mostraba arañazos, pruebas que demostraban que Nina había tratado de defenderse. Christophe asintió despacio, su actitud calmada lo irritó. Siguiendo esa lógica, el señor Sebastián Klein también tiene arañazos en el dorso de la mano. Fue allí que Christophe hizo una señal y un agente entró con una caja, y el heredero Snyder comenzó a desdoblar el caso. Nina Keller había sido asesinada por un golpe contundente en la cabeza. Sin embargo, la cantidad de sangre en la alfombra era relativamente pequeña, lo que probaba que el asesinato había ocurrido en otro lugar. Su cuerpo había sido trasladado adentro después de su muerte. Un niño escuálido de 12 años con un claro retraso podría ser capaz de mover un cuerpo pesado de una mujer adulta y arrastrarlo varios metros. El silencio fue total. Ni siquiera se oía un suspiro, ni el pedo de una rata. Todos parecían congelados como figuras en un cuadro, excepto Christophe, que se movía libremente entre ellos. ¿O podría alguien más haber matado a Nina Keller y haberla llevado dentro para encubrir su propio crimen? Quizás alguien con arañazos en el dorso de la mano. Inconscientemente, todas las miradas se dirigieron a Sebastián Klein. Justo entonces, Christophe hizo que el agente mostrara lo que
que había dentro de la caja: un par de botas manchadas y el arma homicida, la cual había sido encontrada en el bosque, junto a un recibo de la ferretería que demostraba que quien lo había comprado era Sebastian Klein. Además, la declaración forense confirmó que la sangre era de la víctima. Entonces, la gran pregunta cayó sobre la mesa: ¿por qué Sebastian Klein asesinó a Nina Keller? Fue la madre de los muchachos quien finalmente reveló esa verdad cuando fue llamada a testificar. A Nina le encantaban las frambuesas y solía hacer mermelada con las que solían caer dentro de su jardín. Sin embargo, esto molestaba a Sebastián de sobremanera, y con quien ya había discutido más de una vez por eso. Abrumado por una presión inmensa, Sebastian Klein finalmente se desplomó ahí mismo y el caso se esclareció. Tras matar a Nina, Klein había trasladado su cuerpo a su propia casa para ocultar su crimen. Paul simplemente había estado en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Al final, el verdadero culpable fue llevado por los agentes. Su juicio se celebraría en otro día. Por el contrario, a Paul se le concedió libertad inmediata, pero aunque el muchacho había recuperado su libertad y se había hecho justicia, su familia sin duda ya no sería la misma. Los ojos de Christophe, que observaban la escena, se oscurecieron aún más, quizás porque era la primera vez que un cliente derramaba lágrimas durante su defensa. Una escena intensamente dramática. Salvaste a 2 vidas, no, a 3, dijo Marianne desde atrás. Salvaste a la señora Keller, a Paul e incluso a Nina. Gracias a ti ella por fin podrá descansar en paz. No, en realidad todo fue gracias a ti, Marianne. Si no fuera por ti, no habría tenido motivo para defenderlos. Sus ojos negros se fijaron en ella con insistencia. El corazón de ella dio un vuelco bajo su mirada ardiente. Marianne compuso rápidamente su expresión, temiendo que se le notara el rubor. Bueno, mi trabajo es simplemente descubrir la verdad. Cuando ésta queda enterrada bajo mentiras, personas inocentes sufren. Christophe creyó saber a quién recordaba Marianne en ese momento: Verónica, su hermana pequeña. Él la miró en silencio. Quizás la sospecha de Marianne era cierta. Después de todo, era mucho más aguda y capaz de lo que había anticipado. Marianne miró fijamente su reflejo en el espejo. Su sencillo vestido era bonito pero nada elegante. Se suponía que hoy debía cumplir su promesa con Christophe y ambos irían a cenar a la finca del marqués Snyder. Al bajar las escaleras se topó con la señora Liz, que acababa de salir de la cocina. La mujer de rostro bondadoso la saludó calurosamente y la instó a que se apurara, ya que su joven y apuesta cita seguía esperándola afuera desde hacía mucho tiempo. Señora Liz, no es una cita. Marianne trató de explicar, pero la mujer la empujó hasta la puerta y hasta gritó: Disfruten de su noche, tortolitos. Está bien llegar tarde. Es más, ni siquiera regresen. Agregó con un guiño pícaro. La cara de Marianne se puso roja como la grana, pero la de Christophe no fue muy diferente, quien había intentado camuflar su expresión con un carraspeo. Pero por supuesto lo de hoy solo era una pequeña tregua, porque aquí entre nos, al tonto de Christophe aún le quedaba mucho piso por arrastrarse. Que vivan los migajeros. Suscríbete ahora Sí, suscríbete. o te arañamos. Es broma, es broma.